Qué bendición compartir la palabra de Dios. El tema que quiero compartir en esta mañana, que quiero exponer, lo he titulado Conservando nuestra libertad. Y la base bíblica está en Gálatas capítulo 5, verso 1. Gracias al hermano que siempre ahí lo proyecta. Y fíjense lo que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, ya Cristo nos hizo libres. No nos va a hacer libres. Hemos sido hechos libres. Ahora estemos firmes en esa libertad. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No volváis al yugo de esclavitud. No caigas de nuevo en la esclavitud. Mantente firme, conservando nuestra libertad. Bueno, en los programas pasados que he venido compartiendo ya algunos temas, de hecho miraba la cuenta ahora, ya lo que hace que el hermano me ha estado invitando a esta programación, ya unos 30 temas con hoy. Y bueno, en los anteriores, en los de hace pocos días, compartí un tema verdaderamente libres. Luego compartí un tema libertad trascendente. Hoy quiero tratar este tema conservando nuestra libertad porque creo que es muy afín a los otros, que se complementan. Sabemos que la verdadera libertad solo la puede dar Cristo y nadie más. Recuerden que el pasaje de ese tema era: si Cristo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Pero dicha libertad debe ser trascendente, como les decía en el mensaje inmediatamente anterior. Debe ser trascendente, nuestra libertad debe ser activa y no pasiva. Debe ensancharse y no desvanecerse para beneficiar a otros. Escuche, hermano. Porque si nuestra libertad no beneficia a otros, sería una libertad sin fruto. Recuerden que el Señor dice: de gracia recibisteis, dad de gracias. Mirábamos a José, cómo fue vendido por sus hermanos a esclavitud, cómo fue llevado a Egipto, posteriormente cómo es lanzado a la cárcel. Pero cómo Dios lo saca de la cárcel para bendecir su familia, al mismo reino que lo aprisionó, a reinos vecinos y, por qué no decir, al mundo entero. Dado a que a través de ese mecanismo Dios preservó la familia mesiánica. Bueno, si Dios nos ha hecho libres, vamos a conservar esa libertad. Esa es la invitación para hoy. Esa es la exhortación. Que conservemos la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si hoy por hoy hay muchos hermanos con ataduras, con opresiones, con cadenas, presos de la angustia, la aflicción, la tristeza, la depresión, la amargura, la ira y muchas más cosas. Otros ya se han apartado. Muchos se han apartado. Es precisamente porque no conservaron la libertad. La libertad con que Cristo nos hizo libres, ya Él lo hizo. Ya fuimos libres. Ahora es: estad pues firmes, conserva esa libertad. Y no estéis otra vez sujetos al yugo.
Pero bueno, esto no es para condenar a nadie, desde luego que no, sino para animar, para que reaccionemos en caso que haya que reaccionar. Esta libertad es maravillosa, es preciosa. Recuerden, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjense cómo de plano el apóstol está diciendo que la libertad con que fuimos hechos libres es posible perderla. Se puede perder y volver a quedar en esclavitud. Si la libertad no se pudiera perder, no hay razón de que diga estad pues firmes. No hay sentido que haya esa advertencia. Bueno, tenemos que decir que Pablo viene hablando de la libertad de la ley y de todos sus rudimentos. Si somos honestos, si tú lees el capítulo 4 de Gálatas y luego el 5, viene hablando es de la ley, de la circuncisión y de todas esas cosas. Le está diciendo al pueblo que ellos han sido redimidos de la maldición de la ley. Sin embargo, el principio aplica para hablar también de la libertad que el Señor nos dio del pecado. Porque hemos sido libres del pecado. No volvamos al pecado. No volvamos a los vicios de antes. No volvamos a todas aquellas obras de la carne que dice en ese mismo libro, en esa misma carta, el capítulo creo que es 5:19. Si no estoy mal, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, y nombra un listado enorme: inmundicia, fornicación, lascivia, idolatría, contiendas, celos, pleitos, iras, enemistades y tantas cosas. Dice él, no vuelvan a eso. No volvamos a las obras de la carne, porque como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es posible perder la libertad. La invitación es consérvala. La libertad y qué da Cristo. Tengo unas preguntas que quiero pues aquí compartir. Y es: ¿dónde se efectuó y cómo se selló? Nuestra libertad se efectuó en la cruz del Calvario y se selló con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación y falsas serían nuestras esperanzas. El sello de nuestra libertad, de nuestra salvación, de nuestra redención, es la resurrección. Pero se efectuó en el Calvario. Porque despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Eso está en Colosenses capítulo 2, creo que 14 en adelante. El hermano Jairo siempre le gusta que demos las citas bíblicas para él compartirlas. Y no, genial compartirlas, proyectarlas. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y a nosotros que estábamos en pecado y en la incircuncisión de nuestro corazón, y bueno, tanta cosa, nos dio vida. Si nos dio vida, es porque estábamos muertos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Dice también, nos hizo sentar en lugares celestiales. No, qué libertad más preciosa. La libertad se efectuó en nosotros
ya que habíamos sido vendidos al pecado y se nos trataba como a esclavos, prisioneros de Satanás y bajo sentencia de muerte, prisioneros de un carcelero inmisericorde, prisioneros de un carcelero cruel, prisioneros de un carcelero de lo peor. Dice por allá en Isaías, hablando figurativamente, bueno, se dirige a un rey, pero tras de ese rey está la obra de Satanás, dice, y a sus presos nunca les abrió la cárcel. Si no es porque Cristo viene y nos abre la cárcel y nos da libertad, seguiríamos siendo esclavos. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto es tan precioso, esto es tan hermoso, esto es tan maravilloso. Nuestra libertad se efectuó con el cruento sacrificio de Cristo y se retiene con poder, con firmeza, pero no hay de otra. Para retener, porque el apóstol dice, estad pues firmes en la libertad. Retengan la libertad, conserven la libertad, no hay de otra. Para retener nuestra libertad o la libertad con que Cristo nos hizo libres, indispensablemente requerimos usar las armas que Dios ha dispuesto para nosotros. De lo contrario, no es posible. Todos nuestros hermanos, porque siguen siendo hermanos, un hijo jamás dejará de ser hijo. Una madre no puede decir de un hijo que pasa allá en la esquina, en las drogas, consumiendo marihuana, bazuco, embriagado, arrastrado, degenerado. Una madre no pudiera decir, ese muchacho que va ahí era hijo mío. No. Un hijo jamás dejará de ser hijo. Por eso aquellos que se han apartado siguen siendo nuestros hermanos, que están en un estado de apartados, pero son nuestros hermanos. La oveja perdida, estaba perdida, pero siguió siendo oveja. Estos hermanos dejaron de usar las armas que Dios les dio, porque la única manera para estar firmes en la libertad con que Cristo nos hace libres es utilizando las armas que Dios nos proveyó. En segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 10, verso 13 en adelante, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Por qué? Porque ya nuestra guerra no es carnal, nuestra lucha no es con carne, dice el apóstol a los hermanos, creo que Efesios, capítulo 6, verso 10 en adelante, les dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por esa razón las armas de nuestra milicia no son carnales, pero sí son poderosas en Dios, poderosas para la destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora nosotros no tenemos por qué ser llevados cautivos a la obediencia al diablo, sino que ahora tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo para conservar la libertad. Cuando le venga ese mal pensamiento,
repréndalo en el nombre de Jesús. Cuando le venga ese mal pensamiento, resístalo en el nombre de Jesús. El apóstol dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Él siempre ataca al cristiano a través de la mente, de los pensamientos, pone desánimo, pone desconfianza. Al que era mentira, mentiroso, le envía como esa tentación a que vuelva a mentir. Al que era esclavo de la lujuria, el que lucha con eso, vuelve y le manda el pensamiento. Al que era iracundo, lo mueve a la ira. Al que era borracho, pues lo quiere mover al licor. Y los muchachos en las fundaciones de drogadictos hablan de síndrome de abstinencia, esa lucha para no volver a consumir. Cuando llegue el pensamiento, resístalo, repréndalo, sujételo y llévelo a la obediencia a Cristo, llévelo cautivo. Ahora somos los cautivadores de pensamientos malignos. Ahora somos los cautivadores de pensamientos nocivos, de pensamientos que inducen a desobedecer a Dios y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago en la carne, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Hey, fulano, lo invito a la cantina, lo invito a la discoteca, lo invito a los vicios. Hey, fulano, lo invito. Ya no vivo yo. Lo que ahora hago, lo hago bajo el dominio de Cristo porque Él vive en mí. Y estando pronto, verso 6, segunda de Corintios 10:6, y estando pronto para castigar toda desobediencia. Hay una versión que dice para sujetar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si el Señor nos hizo libres, es porque estábamos presos. Si el Señor nos hizo libres, es porque éramos esclavos, retenidos, secuestrados. Y tal cual lo estábamos, del pecado y del diablo. Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:32, y conoceréis la libertad, la verdad, y la verdad os hará libres, y esa verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos dio la libertad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo se hizo realidad nuestra liberación? No fue por cualquier medio, ni siquiera por medio de oro o de plata. No fue por palancas humanas, políticas, de gobernadores, de emperadores, etcétera. No. Nuestra liberación se realizó por medio de sangre. Efesios capítulo 1, verso 7, Pablo le escribe a los hermanos y les dice, en quien tenemos redención por su sangre. En los contextos anteriores viene hablando de Cristo. Dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas, plural, riquezas, la multiforme gracia de Dios, según las riquezas de su gracia. Gloria a Dios por sus riquezas. Dígale, gloria a Dios por sus riquezas. Dígale, gracias Señor por la riqueza de la salvación. Gracias Señor por la riqueza de la redención. Gracias Señor por la riqueza de la justificación. En el griego, teniendo en cuenta que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, encontramos tres palabras claves para hablar de redención, de liberación,
que fue el medio que utilizó nuestro Señor Jesucristo para darnos libertad. Agorazo, exagorazo y lutrois. Ahí están esas tres palabras. Agorazo viene de agora y significa comprar en el mercado. Aquí está hablando de un mercado de esclavos. No un mercado de papas, yucas y arracachas y frutas y legumbres y hortalizas y tubérculos. No, un mercado de esclavos. Habían plazas de mercado de esclavos. Así como en las ciudades hay centros de acopio, hay centros de abasto, hay mercados campesinos, allá habían mercado de esclavos, como cuando Potifar fue al mercado de esclavos y compró a José. De eso habla agorazo. Significa comprar en el mercado, pero un mercado de esclavos, porque al hombre se le mira como un esclavo vendido al pecado y bajo sentencia de muerte. Dijo Pablo en su carta a los hermanos en Roma, capítulo 7, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy vendido al pecado. Eso no aplica solo para Pablo. Todos fuimos vendidos al pecado. Cuando Adán, nuestro padre, desobedeció, nos vendió al pecado. Así lo dice el mismo apóstol a los romanos, a los hermanos en Roma. Por tanto, el capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en Romanos 6:23 dice, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y el 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque el hombre, al ser vendido al pecado, quedó bajo la sentencia de la condenación y la muerte eterna. Juan capítulo 3, verso 18 al 19, el Señor le dice a Nicodemo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El peor de todos los pecados no es robar, no es secuestrar, no es asesinar, no es violar, no es cometer esas cosas y muchas más y otras más graves. No, el peor de todos los pecados es no creerle al Señor Jesucristo, no creer en Él. La gente dice creer en Él, pero con su conducta hacen todo lo contrario. De modo que para que el hombre pudiera ser libre, tenía que pagarse por él un alto precio. Y dicho precio en este caso no era plata, oro, riquezas, cosas materiales, sino la sangre de aquel que llegó al mercado de esclavos para comprarlos. Aquellos que estaban sentenciados a morir. La primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 1, verso 18 y 19 dice, sabiendo esto, algo que deben saber todos, la iglesia debe saber esto, que fuisteis rescatados, comprados, que hubo una transacción para tu libertad, para tu redención, que hubo un negocio para eso. Porque redención es pagar el rescate mediante un precio. Yo me llevo este cautivo, me llevo este esclavo, pero a cambio pago por él, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hombre, con la sangre preciosa de aquel manso cordero, de aquel precioso cordero, fuimos comprados con la mejor sangre, la sangre más limpia, más pura, más sana, más inmaculada. ¿Cómo no conservar nuestra libertad entendiendo lo que Él tuvo que pagar por ella? Agorazo, comprar en el mercado, pero un mercado de esclavos. Luego viene la segunda palabra para redención y es exagorazo. Exagorazo es comprar y sacar del mercado. En agorazo compro, pago por él, entrego lo que se me pide por él. Y exagorazo es sacar del mercado, pero no sacar para volverlo a revender o dejarlo expuesto a la reventa, como pasa, por ejemplo, en los grandes mercados. Ahí está dividido en secciones. Una le llaman mayoristas y otra le llaman minoristas. Los minoristas van y compran al centro de acopio llamado mayorista para ir a revender en lo minorista. No. Este exagorazo no es sacar del mercado para seguirlo revendiendo, que era lo que pasaba con nosotros. Aparentemente dejábamos un pecado, un vicio y caíamos en otro. Vivíamos como en esa reventa. Pero el Señor fue al mercado y nos compró agorazo. Fue al mercado y nos sacó del mercado exagorazo. En Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, bendito su nombre por los siglos, sumo sacerdote de los bienes venideros. Oiga, no sumo sacerdote según el orden levítico de cosas terrenales, no, sino de los bienes venideros, bienestar venidero. Él será nuestro eterno sumo sacerdote, sumo pontífice. Ese es el verdadero sumo pontífice. Cualquier otro que se haga llamar sumo pontífice es falso, es mentiroso, es engañoso, es fraudulento. Nuestro sumo pontífice es Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, que en este caso es su propio cuerpo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, lo cual no era ni amplio ni perfecto, pero su obra es amplia y perfecta, alcanza para todos, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Los sumos sacerdotes entraban y entraban cada vez al año, en el día de la expiación, entraban y entraban. Cristo entró una vez y para siempre. Fue tan amplio y tan perfecto su sacrificio que no se necesitó más, habiendo obtenido eterna redención. Yo soy eternamente redimido. Tú eres eternamente redimido. La iglesia es eternamente redimida, pero tenemos que conservar la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1, lo hemos venido ya, estamos sobre él. Luego viene la tercera palabra para redención, que es lutrois. Recordemos, porque hay poder en la repetición de la repetidera. Exagorazo es comprar en el mercado. Agorazo. Exagorazo es comprar y sacar del mercado para no dejarlo expuesto a la reventa. Y lutrois significa poner en libertad. Eres libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eres libre. Esta palabra completa todo el paquete, todo. Ya somos libres
Estad pues firmes en esa libertad. Cristo nos compró en el mercado. Cristo nos sacó del mercado. Y Cristo nos dio los títulos de libertad. Y escuche, de ñapa hizo eso. De ñapa nos dio los títulos. Tenga, tú eres libre. Bueno, si somos libres, ¿por qué Pablo y los apóstoles se hacían llamar siervos o esclavos de Cristo? ¿Por qué ahora le servimos y seguimos en servidumbre, no a la carne, no al pecado, sino a Cristo? Porque nos trató tan bien. Nos trató tan bien el Señor que decidimos ser esclavos voluntarios. Esclavos voluntarios. Algo que pasaba en la antigüedad. Aquellos esclavos bien bendecidos quedaban con patrones o con amos, la palabra es amo, tan excelentes. Había una ley judía, la ley del jubileo, obligaban, era obligatorio, no era si quería, no era opcional, era sí o sí, que cada determinado tiempo en el año del jubileo tenían que darle libertad a sus esclavos. Había gente que lo que más anhelaba en la vida era que llegara el año del jubileo. Pero habían otros que habían dado con amos tan buenos, pero tan buenos, que ellos le decían al amo: yo no me quiero ir. Usted me ha tratado tan bien, ha sido tan buen amo que yo quiero quedarme contigo. No puedo dejarlo conmigo porque la ley me obliga. La ley me obliga a darte libertad. Y él decía: no, yo me declaro esclavo voluntario. Y había una salvedad. Si es así, ¿estás dispuesto a hacer el rito de profesar tu esclavitud voluntaria? Sí. Lo llevaban donde el sacerdote, donde los testigos, y hacían una ceremonia pública, por decir así. Bueno, él quiere ser mi esclavo voluntario. Esto para quedar libre de cualquier acusación, para lavarse las manos en el buen sentido de la palabra, porque esto de lavarse las manos lo han puesto en negativo, pero puede pasar en el buen sentido de la palabra. Y entonces había un rito. Bueno, nosotros somos testigos que él quiere ser tu esclavo voluntario. Y le ponían la oreja, se la ponían en la puerta, en una puerta de tabla. Y con una lesna cogían y tómelo, mijo. Le traspasaban la oreja con una lesna que hiciera pues contacto allá con la tabla, con la puerta, y al quitar la lesna le quedaba la oreja rota. A propósito, esos muchachos que deliran por romperse, por fisurarse, por ponerse en argollas en la nariz, en las orejas y ya hasta en la boca, si hacen unos ojales con unas ruedas. Ellos mismos están diciendo que son esclavos voluntarios de ese estilo de vida, pero está encerrado en lo que es las prácticas pecaminosas. Esta esclavitud voluntaria de la que hablo es totalmente diferente. Y estaba representando a todos aquellos que, pudiendo irnos del Señor, porque así como Él dice que el que viene a Él yo no le echo fuera, Él tampoco obliga a nadie a quedarse aquí. Aquí no hay nadie obligado. Eso representaban aquellos que decidimos quedarnos voluntariamente sirviéndole a Cristo, que somos libres, pero ahora nos declaramos siervos, esclavos del Señor. Todo el que veía a ese esclavo con su oreja rota, número 1, decía: ahí va un esclavo voluntario. Pero número 2,
Ese esclavo es muy bendecido. Dio con un amo tan bueno, pero tan bueno que decidió quedarse con él. Otros esclavos dirían, ¿cuánto hubiera querido tener un amo como el que tiene ese? ¿Por qué en la oreja? Bueno, mirándolo ahora en lo espiritual, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra. Así como esa lesna entraba en la oreja del hombre y lo rompía, su palabra entró por nuestros oídos hasta lo más profundo del alma. Y más que rompernos la oreja, nos rompió el alma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo soy un esclavo voluntario. Cristo nos compró, nos sacó del mercado, nos compró en el mercado, nos dio la libertad y de ñapa nos entregó los títulos. Haz lo que quieras. Y quisimos quedarnos acá. En Gálatas, 5:13, el apóstol dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Salid de en medio de ellos, no toquéis lo inmundo, yo seré a vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos y por hijas y por siervos. En el capítulo 4, verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que le diera libertad a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Y quiénes estaban bajo la ley? Todos. El mundo entero fue encerrado en la ley, aún los incircuncisos, aún los circuncisos, todos. Porque solo los que hicieran aquellas cosas en ella escritas vivirían por ella, pero nadie pudo cumplirlas. Y vino Cristo y nos redimió, nos dio la libertad. En Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado libertad. Conservemos nuestra libertad. Me ha librado de la ley del pecado, y no solo de la ley del pecado, de la muerte, porque la sentencia del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero bendito nuestro Señor Jesucristo, que siendo dignos de muerte, nos dio vida y vida en abundancia, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para darnos libertad de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuestra libertad la realizó nuestro Señor Jesucristo con su muerte. Aleluya. Y lo hizo dejando satisfecha la ley que demandaba muerte para el pecador. Bendito sea el nombre de Jesús. Hebreos 9:15, 14 y 15, hay una parte que dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Solo era mediante muerte. Cristo vino a morir por nosotros, a derramar su sangre, pero no se quedó muerto, resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos. Dicha libertad se selló con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque sin ella, sin la resurrección, la obra del Calvario hubiera sido inútil. De ahí que el mensaje de la cruz debe ser completo, porque sin resurrección no hay salvación, pero sin muerte no habría resurrección. Es completo,
Por eso el apóstol Pablo, cuando presenta el evangelio a los hermanos allá en Primera de Corintios capítulo 15, habla del evangelio completo, habla del Cristo muerto, del Cristo sepultado y del Cristo resucitado. Muerte, sepultura y resurrección. Cuando el apóstol Pablo dice que por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, lo que está diciendo es que esa libertad que Cristo nos dio la podemos perder por descuido espiritual. Conservemos nuestra libertad. De hecho, en el ámbito real muchas personas vendían sus títulos de libertad. Recuerde que a algunos esclavos, cuando llegaba el año del jubileo, les entregaban los títulos. Eres libre. Para él demostrar que era libre tenía que cargar los títulos. Pero algunos los vendían por fracasos financieros, por deudas contraídas a raíz del licor, de otros vicios, por apuestas y por tantas cosas más, por acudir a las prostitutas, caían en pobreza y vendían sus títulos de libertad, los vendían a hombres ricos, a fincarios, a personas que tenían con qué comprarlo y ahora pasaban a ser esclavos porque se vendían de nuevo. No nos vendamos más al pecado. No os hagáis esclavos, dice Pablo. Ustedes ya son libres. No vuelvan a ser esclavos. He ahí la importancia del texto leído. Estad pues firmes, Gálatas 5:1. Ese firme nos habla del asedio que a diario sufre nuestra libertad. Pero estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por eso, hermano, hermana, conservemos nuestra libertad. No la cambiemos por nada ni por nadie. No la vendamos, no la tramitamos, no la negociemos. Recuerde que Esaú vendió su primogenitura y cuando quiso recibir la bendición, no fue posible recibirla, aunque la procuró con lágrimas y ni siquiera hubo lugar para el arrepentimiento. No fue posible. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Conservemos nuestra libertad. Conserva tu libertad, hermano, hermana. Fue pagada al más alto precio que jamás se haya pagado por un prisionero, por un esclavo. Ese precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo, dando su propia vida y derramando hasta lo último de su sangre. Para terminar, dice el apóstol a los Hebreos, capítulo 12, verso 2, creo, sí, 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Ese gozo puesto delante de él eras tú, era yo, era la iglesia. Rumbo al Calvario. Muy dura la situación, muy cruento el castigo, la tortura, los azotes, pero había un gozo puesto delante de él. Y como dice Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ese fruto es la iglesia, eras tú y era yo. Vale la pena conservar nuestra libertad. Dígale a él que gracias. Que gracias por esa libertad con que lo hizo libre. Y digámosle también, aquí estamos para conservar nuestra libertad. Bendito Jesús, amado Salvador, bueno eres tú, Señor, maravilloso, precioso, excelso, grande, bondadoso. Gracias por esa obra del Calvario. Gracias por esa obra salvífica. Gracias por esa obra de amor. Gracias por la muestra de compasión que mostraste por nosotros. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu sangre. Gracias por tu bondad.
Gracias por tu gracia. Ayúdanos a conservar nuestra libertad. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando te llegue este audio, no te quede con él. Compártalo a otros que necesitan también la poderosa palabra del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Paz de Cristo. Que pasen un excelente día en familia con sus seres queridos.